La vida de Jesús. Aquí vemos en imagen a Jesús y a muchas personas, ¿no? Así como en la canción que hemos visto, ¿se acuerdan de las imágenes? Ya, igual Jesús acoge a todos. Durante su vida vamos a ver cómo Él interactúa con los niños, los jóvenes, las personas mayores y también los ancianos. Para Él todos eran bienvenidos. Ya, mira, ¿cómo empieza la vida de Jesús? Jesús nace en la ciudad de Belén. Ay, un ratito. Oh, se movió. Te decía que Jesús nace en la ciudad de Belén. ¿Ya? Sí, y el ángel Gabriel avisa a la Virgen María que tendrá un hijo, ¿no? Y ese hijo le pondrán por nombre Jesús. ¿Ya? Acuérdate que María estaba de novia con José, que era un carpintero, ¿no? Era muy bueno, los dos eran muy, muy buenos, ¿no? Entonces Dios ve, ¿no? Que María era una muchacha muy sencilla, humilde, muy creyente y obediente. Entonces Dios la elige para que sea la mamá de su hijo, ¿no? Y el ángel Gabriel llega, pues un día, ¿no? Y le dice, María, vas a tener un hijo, ¿no? Y le pondrás por nombre Jesús. Y María, un poco sorprendida y a la vez asustada, le dice, pero ¿cómo es posible si todavía yo no me he casado? Y el ángel le dice, no te asustes, ¿no? Que el Espíritu Santo va a obrar en ti y el hijo que vas a tener, ¿no? Va a ser un hombre al igual que los demás, pero también divino porque es hijo de Dios, ¿no? Y va a venir a salvar el mundo, le dice, le explica, ¿no? Entonces María, un poco tranquila, acepta, dice, si Dios ordena, yo acepto, dice, ¿no? Hágase en mí su voluntad, dice, ¿no? Entonces, también José acepta, ¿no? Muy un poco temeroso él porque acuérdate que en esos tiempos antiguos eh, el matrimonio era valioso. Entonces el ángel Gabriel también se le presenta a José y le explica lo que iba a pasar, ¿no? Y le dijo que no tenga miedo, que siempre le acompañe María, no, porque Dios se ha fijado en ellos, porque son personas muy respetuosas, muy creyentes, trabajadores, humildes, ¿no? Y siempre brindaban amor y respeto hacia los demás. Entonces José también acepta. Pero ¿qué pasó? Poco antes de que naciera Jesús, ¿no? Su mamá María y su esposo José tenían que viajar a Belén a cumplir con un censo que el rey, ¿no? El emperador romano había ordenado, porque quería el emperador saber cuánta población tenía, pues, ¿no? Su imperio. Entonces ordenó que tenían que las personas regresar a su ciudad de origen y anotarse, ¿no? Un censo para saber, ¿no? El emperador ordenó eso. Entonces viajaron y cuando llegaron a Belén, todos los hospedajes, ¿no? Estaban llenos, no había dónde quedarse, dónde alojarse. Entonces uno de los posaderos le dice, bueno, no hay, está lleno, pero yo te ofrezco, le dice, hay una estancia donde de repente puedes descansar esta noche, le dice, ¿no? No va a ser de repente un poco cómodo porque ahí es donde duermen los animales, le dice. Entonces, María acepta, ya está bien, le dice, no importa, vamos, le dice, ¿no? Y se acomodan en el establo, ¿no? Y empieza María a tener los dolores de parto, ¿no? Mucho más fuertes. Y nace Jesús, ¿no? Nace ahí en el pesebre. María lo envuelve en pañales, como ves en la foto, y lo coloca en un pesebre, ¿no? Porque no había cama para que duerma. Entonces, lo coloca ahí. Entonces dijo, vamos a ponerle con su nombre, dice, ¿no? Sí,
Se va a llamar Jesús, le dice María. Y se acercan todos los animales, porque era un establo, pues, ¿no? Y le brindan su calor, ¿no? Le rinden también honores. Y la estrella de Belén empieza a brillar en lo alto del cielo, pues, chicos. Y los pastores que estaban alrededor, ¿no? Notaron esa diferencia. Y se les aparece un ángel y le dicen, vayan al establo que haya nacido Jesús el Salvador, vayan a adorarlo al Hijo de Dios. Y los pastores van. Y efectivamente encontraron ahí a Jesús con su mamá María y su papá José. Y se acerca no, y lo adoran. No, es verdad, dice el ángel, nos ha dicho que ha nacido el Salvador y aquí está, ¿no? Pero luego de eso, también en el oriente, ¿no? Se enteran del nacimiento de Jesús tres reyes magos. Eran unos sabios, ¿no? Que vieron la estrella de Belén, ¿no? Y ellos sabían, ¿no? Que algo importante iba a pasar, que alguien importante iba a nacer y la estrella de Belén les estaba anunciando eso, ¿no? Entonces decidieron viajar a Belén, ¿no? Y empiezan a seguir pues a la estrella de Belén. La estrella de Belén les guiaba hacia donde estaba Jesús, ¿no? Y viajaron los tres reyes magos. Primero se encontraron con muchas personas que todavía no conocían el nacimiento de Jesús. Entre ellos fue uno de los gobernadores, no, y le dice, mira, anda, está bien, anda. Y si encuentras a Jesús, me avisas para yo ir, ¿no? Pero un ángel se les aparece y le dice a los reyes magos que si van a ver a Jesús, ¿no? Y le van a entregar sus regalos, luego de eso, que se regresen por otro camino y no cuenten a nadie que vieron a Jesús porque estaba en peligro la vida de Jesús. ¿Ya? Cuando los reyes magos, que eran considerados sabios, vieron a Jesús con su mamá, ¿no? En el pesebre, lo adoraron, le dieron regalos. ¿Cuáles eran los regalos? Era oro, incienso y mirra. Esos eran los regalos de esa época, eran valiosos esos regalos. Después de eso, ya creció Jesús, ¿no? Un día se va a visitar al templo con su mamá y con su papá. Pero cuando ya estaban de regreso después de rendir culto en el templo, ¿no? Y eso es más o menos cuando Jesús tenía 12 años, ¿no? Estaban en el templo de Israel, ¿no? Entonces José y María deciden ya regresarse y Jesús se queda en el templo, ¿no? Ahí empieza a conversar, ¿no? Ahí, con los sacerdotes que eran no súper mayores, eran adultos, sabios, conocían, ¿no? Sobre Dios, la adoración, y empieza Jesús a conversar con ellas, ¿no? Jesús empieza a hablar de Dios, de las escrituras, y entonces los sabios dicen, oye, este niño es muy sabio, muy inteligente. Se sorprendieron por los conocimientos que tenía Jesús, ¿no? Y regresa José y María buscando a Jesús, pues, porque no estaba con ellos, y lo encuentra ahí hablando con los sacerdotes. Y María un poquito enojada, ¿no? Le dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué no estás con nosotros? Y Jesús le dice, estoy hablando cosas de mi Padre, ¿no? Y a los 12 años ya Jesús también empieza a interactuar y, ¿no? Y contar lo de su Dios Padre, ¿no? Muy bien. Luego de eso, ya Jesús grande, ya a los 30 años más o menos, ¿no? Era la hora en que Jesús ya tenía que empezar su ministerio. ¿Qué cosa es eso? Que iba a empezar su vida pública. Pero antes de eso, él decide bautizarse, ¿no? Y fue a ver a Juan el Bautista, ¿sí? El Bautista era su primo y estaba bautizando a mucha gente en el río Jordán. Entonces se le acerca a Jesús y le dice, bautízame también a mí.
Entonces Juan un poquito le dice, no, Jesús, tú me tienes que bautizar. Y no, Jesús le dice, no, si tú no me bautizas, yo no voy a poder empezar a hacer mi ministerio. ¿Cómo voy a enseñar? Me tienes que bautizar para empezar a hacer, ¿no? Mis enseñanzas a las demás personas. Y Juan entiende y le dice, ya Jesús, te voy a bautizar. Y lo bautiza, lo sumerge en el río Jordán y no aparece el Espíritu Santo en forma de una paloma que se posa sobre Jesús, ¿no? Sobre él. Y se escucha en lo alto del cielo, ¿no? Una voz que dice, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Era la voz de Dios que decía eso, ¿no? Para que las personas escucharan y lo reconocieran a Jesús como su hijo. Después de eso empieza Jesús pues a hacer su vida pública, pero necesitaba la compañía de personas, sus amigos. Entonces un día mientras caminaba por orillas del mar de Galilea, Jesús vio a Simón, ¿no? Que después más adelante lo va a llamar Pedro. Y a Andrés, que era su hermano. Ellos eran pescadores y justo estaban echando la red en el agua, ¿no? Para pescar. Y Jesús le dice, vengan y síganme y sean mis discípulos. Y Simón y Andrés aceptan, dejan sus redes y se van siguiéndole a Jesús, ¿no? Luego de eso también, ¿qué pasó? Vio a Santiago y a Juan, que también eran pescadores, que también estaban echando su red para pescar. También los llamó y los invitó a que sean sus discípulos y ellos también le siguieron a Jesús. Luego de eso, ¿no? Mientras caminaba Jesús por el pueblo, vio a un hombre que se llamaba Mateo. Estaba sentado en su cabina de cobrador porque él era cobrador de impuestos. Cobraba impuestos a las personas, ¿no? Porque había que pagar un impuesto. Dice, sígueme y sé mi discípulo, le dice Jesús a Mateo. Y Mateo se levantó y le siguió. Luego más tarde Mateo prepara una cena y le invita a Jesús y a sus discípulos a su casa. Y vamos a cenar, le dice, ¿no? Y junto con Mateo había muchos cobradores de impuestos, porque ese era su trabajo de Mateo. Y también había gente pecadora que tenía mala fama, ¿no? Que no eran muy buenos, que digamos. Cuando los fariseos vieron esto, decían, ¿no? Preguntaban a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con personas así, ¿no? Personas que no son buenas, con cobradores de impuestos, ¿no? Y le dice sus discípulos, mi maestro sabe lo que hace. Mi maestro está escogiendo a personas, le dice, que necesitan conocer a Dios. Y Jesús escuchó eso y le dice, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Yo he venido a llamar a los que creen justo, a los que se creen justos. Yo no llamo a los que dicen yo soy bueno, yo cumplo, yo obedezco. No, yo he venido, ¿no? A buscar a las personas pecadores para que cambien, para que sean buenos. ¿Ya? Eso responde Jesús. Muy bien, chicos. Esto ha sido la vida de Jesús, ¿no? ¿Qué te pareció? A ver, dime tú, ¿qué